El año pasado probamos el Mercedes-AMG GTC Roadster. En aquel vídeo os conté cómo el original SL de Mercedes-Benz había ido transformándose a través de las generaciones para dividirse en dos coches. Por un lado estaba el SL descapotable Gran Turismo y por otro lado el AMG GT como deportivo de pura raza. Pero aquello comercialmente era complicado. Mercedes tenía dos productos cercanos de techo descapotable, el SL de techo rígido retráctil, que además hasta el 89 era un 2+2 plazas, y un GT de techo de lona biplaza planteado como alternativa al 911 Cabrio, cuando el mercado no tenía tantos clientes. Al final la lógica se ha acabado por imponer y Mercedes ha decidido volver a unir lo que tal vez nunca debió separarse para crear el coche que nos acompaña hoy. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Hour con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Mercedes AMG SL63. Del SL de 1989, no del inmediatamente anterior, hereda la configuración de 2+2 plazas y ciertas ideas de gran turismo, de confort. Del GT Roadster que probamos el año pasado, hereda esa configuración un poquito más deportiva, ese talante un poco más de divertirse en carretera de curvas que el SL había perdido. De esa suma de elementos, al final recibimos un producto que se queda a dos aguas entre lo que es un gran turismo que se tiene que poder usar todos los días en viajes largos, viajes rápidos, y al mismo tiempo un coche de disfrutar, de pasárselo bien en carreteras de curvas. Además, respecto al GT y respecto a lo que habíamos probado el año pasado y lo que históricamente ha representado el Mercedes AMG GT, este coche también va a buscar rebajar un poquito ese nivel de exigencia, ese nivel de emoción, ese nivel de miedo que puede llegar a dar conducirlo al límite buscando una experiencia de conducción más redonda. Este coche es precioso, las cosas como son. Es una perfecta evolución del GTC Roadster con una calandra tipo panamericana delante acompañada de afilados faros con tecnología LED y una boca totalmente funcional de ventilación en la parte inferior. Le sigue un capó larguísimo con una considerable distancia entre el eje delantero y la base del parabrisas, que tiene un corte muy horizontal. Aquí la cabina se ve algo más adelantada que el GTC del año pasado, por la necesidad de empujar los pasajeros hacia adelante para meter dos plazas extra detrás de ellos. Por ello, tal vez las proporciones no te quiten tanto el hipo en pantalla, pero cuando lo ves en vivo, la cosa cambia para bien. La trasera juega con la poderosísima cadera en una sola superficie suave y limpia convertida en la cubierta del maletero con un alerón retráctil integrado, por encima de un paragolpes con 4 salidas grandes de escape cuadradas, que en realidad son marcos delante de las salidas genuinas. Mide 4,7 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,36 de alto, empleando una batalla de 2,7 metros. Es por tanto 15 centímetros más largo que el GTC, 10 centímetros más estrecho, cosa que se agradece después cuando vas conduciendo por ciudad, aunque la trasera resulte menos musculosa, y tiene 10 centímetros más de altura. La batalla se alarga 7 centímetros para meter esos pasajeros extra que os comentábamos. Vamos, que es un coche más grande en casi todo menos en anchura, lo que también lleva a que pese más. Pasa de 1.730 kilos del GTC a unos impactantes 1.970. El interior, tanto respecto al SL como al GT Roadster que probábamos el año pasado, es un enorme salto hacia adelante. Enorme salto hacia adelante por materiales, por acabados, por ajustes, por el sistema de infoentretenimiento que integra esta nueva tablet vertical ya típica de Mercedes-Benz y hace que todo el coche, a nivel de sensaciones, ya sea un coche de 200.000 euros, cosa que el año pasado con el GT Roadster no veíamos tan clara, porque algunos acabados y algunos ajustes no terminaban de estar al mismo nivel que todo lo que te puede ofrecer un Porsche 911, por decir algo. La ergonomía es la típica de cualquier Mercedes actual, con un monomando para el cambio en forma de palanca tras el volante, en el lado derecho, funciones principales fácilmente accesibles con la única tacha del climatizador táctil y un entorno de sistema operativo que ofrece 1001 opciones, pero que hay que habituarse. Hay un head-up display para proyectar información adicional en el parabrisas con mucha resolución y gran tamaño, y el volante tiene mandos táctiles para manejar las pantallas, el volumen o el control de crucero. A mí no me gustan este tipo de mandos táctiles y provocan que actives o cambies de menús sin querer. Por debajo de los dos radios principales hay dos mandos rotativos para cambiar configuraciones del coche rápidamente. Aquí puedes cambiar el spoiler delantero, el spoiler trasero, cambiar el mapa del control de tracción, el de estabilidad, cambiar la dureza de la suspensión o cambiar el tono del escape, por ejemplo. La posición de conducción es puramente deportiva. Piernas súper estiradas, culete cerca del suelo, unos buenos buckets que te agarran con unos pétalos que además son regulables en cierre, volante justo donde quieres y bastante control de la carretera. Hay que poner aquí algunas pegas. El capó cae hacia adelante, cae hacia abajo y es larguísimo, así que tienes que tener muy en cuenta dónde se acaba el coche por delante, sobre todo cuando lo estás aparcando. Te va a ayudar la pantalla que tiene de visión cenital
pero es un aspecto a tener en cuenta. Aún así, respecto al GT Roadster, este coche se maneja mejor por ciudad por dos circunstancias. Una, porque mide menos de ancho, este coche se queda en 1,9 metros por 2 metros de ancho del que probamos el año pasado. Eso hace que a la hora de callejear esos 10 centímetros sean claramente una diferencia importante. Y por otro lado, este coche con el eje trasero direccional y jugando con esa menor anchura, también es más fácil de maniobrar y meter en sitios estrechos como puede ser una plaza de parking. Sí, tiene dos plazas traseras como el SL o el 911, pero no sirven para adultos, son dos plazas de emergencia. Tiene eso sí anclajes ISOFIX y tal vez puedas meter ahí a tus hijos, aunque yo lo veo complicado porque las sillas prácticamente no caben. Las veo más útiles como lugar para dejar pertenencias más allá del maletero. Maletero que por su parte ofrece 213 litros que, si cierras el techo, llegan a 240 litros si ocupas ese espacio donde se almacena la capota. No es mucho, pero son casi 100 litros más que el GTC al que reemplaza y supera también en prácticamente 100 litros el volumen del 911 Cabriolet. Mercedes tiró toda la plataforma que tenía en el SL y en el GT para crear esta nueva base que utiliza este SL, que también va a ser utilizado por el reemplazo del GT, la versión coupé que va a tener este coche. Lo que utiliza este coche es una estructura tubular de largueros y travesaños hecha de aluminio. Le llama Mercedes-Benz Space Frame. Yo viendo las fotos del chasis no lo calificaría como tal, pero no se queda solo con el aluminio. Utiliza acero, composite, magnesio, titanio. De hecho, en el caso concreto del marco del parabrisas, utiliza acero de muy alta resistencia para que sirva de barra de protección en caso de vuelco. Cambia la distribución de los elementos porque nos vamos a fijar aquí. Aquí, bueno, está todo protegido, luego lo vamos a ver por arriba, pero aquí va el motor. Y justo a continuación del motor va la caja de cambios. Si recordáis, en el AMG GT iba aquí, era trasaxle. Aquí no hay trasaxle. Axel, ¿qué tal? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos además par en las ruedas delanteras. Si os fijáis, ahí tenéis palieres, porque este coche es tracción total. Tema de suspensiones. Se ha cambiado todo el diagrama de suspensiones que llevaba el AMG GT, también el SL. Se ha hecho un nuevo sistema de 4 brazos para crear 2 triángulos superpuestos. Si os fijáis, en lugar de utilizar brazos convencionales triangulares, arriba y abajo, lo que se utiliza es un elemento transversal, otro en diagonal por aquí y unos 2 diagonales ahí arriba que van jugando todos metidos dentro del diámetro de la propia llanta. Eso le da mejor geometría, si os habéis fijado todos son de aluminio forjado, menos peso no suspendido y mejora el control del movimiento de la rueda. Si os fijáis más arriba veis que aquí hay unos tochos extraños, electrónicos y de todo lo demás. Bueno, el conjunto muelle amortiguador tiene el amortiguador paso variable y utiliza estabilizadoras activas, así que se pueden desacoplar del todo o acoplarse del todo. Eso va a cambiar radicalmente todos los problemas que tenía el AMG GT, de lo que os contaba de que seguía todas las irregularidades del asfalto, esos latigazos que metía delante el AMG GT que no daba todo ese control. Aquí, al poder liberar las estabilizadoras, este coche tiene una gran ventaja competitiva. Los frenos, si os fijáis, son enormes discos de acero, en este caso con pinzas de 6 pistones bien gordotas, pero se pueden pedir en opción discos carbonocerámicos, que cuando estemos probando el coche os voy a decir que son recomendables, luego os cuento por qué. Si vamos hacia atrás, pues tenemos parte de los bajos carenados, otras partes no por el sistema de escape. Veis que tenemos aquí una shear plate, que se le llama, que es una plancha de refuerzo para reforzar toda la parte donde han anclado los brazos, y un sistema multibrazo de 5 elementos para localizar la mangueta trasera, también de aluminio forjado. Todos los elementos son de aluminio forjado. Frenos también por aquí con pinzas de 2 pistones. Otro detalle importante por aquí para ver es que tiene dirección activa en el eje trasero, que es ese elemento que veis por ahí, que lo que hace es cambiar la convergencia y la divergencia del eje trasero. Eso va a hacer que el coche, cuando vamos lentos, gire en dirección contraria a las ruedas traseras o a las ruedas delanteras para cerrar los virajes, para maniobrar más fácil. A baja velocidad también te va a ayudar a que gire más fácilmente en curva lenta, y luego en curva rápida lo que hace es girar en la misma dirección que las ruedas delanteras para generar más estabilidad, te va a dar más confianza yendo rápido. El motor es el maravilloso V8, todo en aluminio, ya conocido de AMG, de 4 litros de cilindrada, bancadas caladas a 90 grados, los 2 turbocompresores gemelos metidos dentro de la V, lo que se llama V caliente, que ya hemos visto en varios modelos que hemos probado en PowerArt. En esta ocasión el motor es muy similar a lo que vimos en el GT Roadster, en el GTC Roadster, así que podéis ahí ver ese vídeo para ver toda la descripción técnica de detalles, que os hablábamos de los pistones, el intercooler y todo lo demás. Aquí me voy a quedar en deciros las cifras de prestaciones: 585 caballos, es más chicha de la del GTC
del año pasado y 800 Nm de par, desde 2.500 vueltas, una barbarie de par. Toda esta potencia baja a través de una caja de cambios automática de 9 relaciones, donde el convertidor de par se ha sustituido por un sistema multidisco bañado en aceite, pero luego lo que son los cambios son engranajes epicicoidales. En lugar de una caja de doble embrague, iba situada en continuación del motor en vez de ir en posición tras axel, que es como iba en los GTs Roadster y GT normal que tenía Mercedes hasta ahora. Importante, este coche es tracción total y tiene distribución variable de par entre ambos ejes, pudiendo mandar para el eje delantero a medida que vas perdiendo tracción en el eje posterior. Duda de descapotable de siempre: ¿cuánto tarda en plegarse la capota? Pues 15 segundos exactamente. Este es de esos coches difíciles de medir por las tremendas capacidades que tiene, pero diré que gracias a la llegada de la tracción total, bajar los 800 Nm de par al suelo multiplicados por la relación de cambio, ahora es más sencillo y no tienes la sensación de ir buscándote más problemas de los que ya puedas tener. Con 3,4 kilos por caballo y 2,5 kilos por Nm, el coche hace unas recuperaciones en cifras estúpidas. 2 segundos para el 80-120, 1,5 segundos para el 60-100. El 0 a 100 lo puedes hacer en 3,5 y la verdad es que lo puedes hacer porque encuentra motricidad y no es algo complicado. El cuarto de milla lo machaca en 12 segundos, mientras el kilómetro con salida parada está anunciado en 20,5 segundos, aunque esto no lo hemos podido medir. La punta declarada es de 315 por hora. Respecto al GTC Roadster, este coche se ha dejado unas decimillas, unas cuantas decimillas. Se ha dejado decimillas en el 80-120, se las ha dejado también en el 60-100, porque con el GTC Roadster el año pasado afeitamos medio segundo a las cifras de este coche. Casi hicimos el 80-120 en 1,5. Y el hecho de que este coche lo haga en 2 segundos tiene que ver con el extra de peso y las relaciones de cambio elegidas. Pero os voy a contar una cosa. Hacer esas cifras con el GTC Roadster exige su intríngulis, sus manos, porque es un coche que le cuesta más bajar la potencia al suelo. Hay que tener más manos para poder controlar eso y encontrar la situación ideal. Con el SL es todo mucho más fácil, mucho más relajado, y hacer esos 2 segundos es algo al alcance de cualquiera. No exige para nada tener manos de Lewis Hamilton. La cuestión aquí es que el sistema de tracción total y la manera que tiene de comportarse el coche es bastante diferente a la del GTC Roadster y te da más tranquilidad a la hora de utilizar toda la pegada que tiene el acelerador. Pero es que este coche, que reemplaza de un plumazo al SL y al GT Roadster, tenía justo que jugar esta carta, ofreciendo una mezcla de comportamiento propia y única. Si comparamos este coche con el SL de la anterior generación, o el anterior al anterior, o el anterior al anterior al anterior, cualquiera de ellos era más gran turismo, más tranquilos, más relajados, menos dinámicos. Este coche recupera lo que un SL tenía que ser. La deportividad que tenían las primeras generaciones vuelve a estar presente aquí con un coche que tiene un tren delantero más directo y una respuesta al volante que lo hace que tenga más ganas de cambiar de dirección de izquierda a derecha, te hace sentir más la carretera. Y cuando lo enfrentamos al GTC Roadster, con el que también tiene que enfrentarse, porque al final este coche sustituye a la versión Roadster del GT, del Mercedes-AMG GT, pues te encuentras un coche que es mucho más fácil de llevar. Os lo decía hace un segundo sobre las aceleraciones, pero es que a la hora de conducir es más de lo mismo. Este coche te sube más y mejor información a través del aro del volante, que eso ya ayuda mucho a tener confianza en el tren delantero. Y al mismo tiempo, por otra parte, es un coche que tiene un tren delantero mucho menos buscón. Lo que ocurría con el Roadster es que ese coche iba buscando cada pliego del asfalto, cada raya, cada bulto, hasta cada línea pintada prácticamente para meterse y moverse. Y eso te quitaba parte de la seguridad que tenías en el coche. Tenías que ir negociando tú con el coche por dónde ibais a ir los dos. No era un coche obediente. Aquí todo eso se borra y eso hace que el coche sea un coche que da mucha más confianza, porque sabes que donde tú le digas que va a donde quieres ir, vamos, es a donde va a ir. Y en el momento en el que estés exigiendo demasiado a los neumáticos, el aro te lo va a hacer saber, cosa que con el Roadster el año pasado no lo notábamos. Parecía que teníamos un morro mucho más flotante, también influido por un roll center a distinta altura y unas estabilizadoras demasiado rígidas para ese coche. Y toda esa combinación puede ser que le diese más paso por curva, yo no digo que no, pero a cambio de ese extra de paso por curva tenías un coche que no te hacía las cosas especialmente fáciles tampoco a nivel dinámico. Este coche me gusta mucho más por eso, aunque sea menos efectivo, menos rápido, es un coche que intimida menos y eso en parte borra parte de la adrenalina, sí, pero también en parte hace que cualquier carretera sea disfrutable sin necesidad
de tener manos contrastadas. Intimidar menos suele implicar tener menos sensaciones, pero este no es el caso. La banda sonora y la pegada ya te sacan sonrisas, y sí, no te inyecta tanta adrenalina como el GT Roadster, pero en este caso considero que es para bien, porque aquel parecía un poco caballo desbocado y aquí las cosas están mucho mejor domadas, sin perder diversión en el proceso. El trabajo de las estabilizadoras activas, la nueva geometría del tren delantero, así como el nuevo tarado de la dirección asistida son claves en todo esto para hacer un coche mucho más preciso e inmune a los rotos del asfalto. Da más sensación de ir conduciendo el coche tú, domando tú la guiñada con total precisión y haciendo que te centres en disfrutar, en lugar de ir anticipándote a extraños que te pueda hacer el coche. El paso por curva es absurdamente alto, no podía ser de otra manera, un coche tan ancho con el centro de gravedad abajo, con estos pedazos de rodillos y buenas geometrías de suspensión, pero dicho esto de que el paso por curva es genialmente maravilloso, he de decir que esos 800 Nm de par que tienes son capaces de bajar al suelo, encuentran motricidad, además ayudados por las ruedas delanteras es mucho más fácil utilizar la potencia de este V8 de lo que había sido nunca antes, tanto en el SL como en el GT Roadster, porque ambos dos encontraban problemas de motricidad. Aquí no los vas a tener. Si quieres descuadrar el coche de atrás puedes hacerlo, tienes 1000 millones de controles de estabilidad, de tracción, modos quiero decir, los tienes que ir desactivando. Tienes un modo donde quitas el control de tracción y dejas el control de estabilidad en una manera de funcionar que te deja explorar más los límites del coche, pero tienes que considerar una cosa importante. Este coche casi mide 2 metros de ancho, 1,9, pesa 2 toneladas. Cuando descuelgas este coche de atrás por potencia con 800 Nm de par, que se deja, y descargas el acelerador y empiezas un sobreviraje, estás haciéndolo ocupando 2 carriles prácticamente. Los ángulos que puedes conseguir son grandes, pero una vez que los consigues tienes que tener en cuenta eso, que estás llevando mucha velocidad, mucha inercia, mucho peso y ocupando mucha carretera. Por eso a mí me parece poco recomendable, por decir algo, lo de recomendable, el hecho de ir buscando esas cosquillas a la conducción, porque te puedes meter en un lío, cosa que debería de estar reservada prácticamente a uso en circuito. Eso no quita para que este coche, sin tener que ir a esos límites, puedas disfrutarlo en carretera de curvas, más de hecho que cualquiera de sus dos antecesores directos, porque te permite disfrutar de la carretera y de las sensaciones que tienes en ella sin necesidad de estar al límite de la adherencia, que es algo importante porque si no quedan reservados estos coches para circunstancias justo de circuito. El tren trasero direccional, el tacto de la dirección, las estabilizadoras activas y el hecho de que pueda tragarse baches en apoyo sin asustarte ni dar espantadas hacen que sea más agradecido de llevar rápido a velocidades moderadas que el GT Roadster previo. Puede que aquel fuera más racing, sí, más de carreras, pero este coche se adapta mejor a la diversión en carreteras abiertas reviradas, a pesar de su incremento de tamaño en longitud, por el mero hecho de dejarte saber más lo que sucede entre las ruedas y el asfalto y darte también menos sustos. Y ahora os voy a hablar de los frenos. Tengo dudas de los frenos de este coche. No me ha gustado en parte el tacto del pedal. Tiene mucho recorrido al principio, luego se pone duro y es cuando empiezas a frenar de verdad, algo que ya conocemos de muchos otros Mercedes. Aquí no tan acusado, pero en un deportivo me gusta que el pedal esté duro ya desde el principio y pueda modular yo con presión. Aquí al principio tienes esa parte blandita y luego metes la fuerza y te quita un poco de esa capacidad de frenada regresiva, de tacto, de control de la frenada. Y por otro lado, estos frenos de esta unidad, que no son los carbono cerámicos, están ligeramente alabeados. Cuando se han calentado he empezado a vibrar un poquitín y me daba la sensación de que no tenía todo el poder de detención que le tocaría a un coche de estas prestaciones. Diré que un coche de 2 toneladas es normal que recaliente los frenos. El calor lo han aguantado, pero yo creo que están maltratados. Alguien que ha probado este coche antes le ha hecho algo a los discos y se han debido de quedar un poquito abajo. Me gustaría probar una versión con los carbono cerámicos porque me da la sensación de que van a funcionar mejor. E incluso estos que lleva probablemente funcionen bien también si los encuentras en una unidad en las que estén bien cuidados. Así que me guardo un poquito ahí de opinión por no fiarme del todo de lo que estoy probando aquí en cuanto a frenos. La otra parte del coche, la otra parte importante para ser un buen sucesor del SL normal, es que tiene que seguir siendo un gran turismo, un coche que te permite hacer viajes largos con poco cansancio, y la realidad es que lo consigue. Es un coche cómodo, relajado, con todas las ayudas de conducción que esperas de un aparato de estos, sin desmerecer a lo que hacía antes el SL anterior. Tal vez, sí, tal vez flote un poquito menos, sea un poquito más rígido, pero no me parece que se haya perdido en esta transformación hacia lo deportivo ninguno de los atributos tradicionales de los SL.
La pérdida del techo retráctil metálico igual le mete un poquito más de ruido a la cabina, pierde un poquito de aislamiento, pero no me parece algo para tirarse de los pelos. Y sin duda, este coche es mucho más cómodo, mucho más vivible en el día a día y para hacer viajes largos que el GT Roadster. Para viajar tranquilamente por carretera con la capota cerrada, le hemos medido 71 decibelios a 120 por hora en nuestro tramo de verificación, que es una cifra aceptable para un coche con estas zapatillas. A 120 por hora también, con el techo quitado, te subes a 74 decibelios, pero sigue siendo factible viajar por autovía con el techo abajo y las ventanas arriba, sin el derivavisas puesto tras las plazas delanteras. De hecho, te diré que hasta 150 puedes ir sin ningún problema con el techo abajo, sin demasiadas turbulencias en esas plazas delanteras. Otros atributos curiosos de esto de disfrutar del coche conduciendo, el equipo de sonido es brutal. Es espectacular, de los mejores que he probado nunca. Todo lo que tienes al final, iluminación, acabados, el infoentretenimiento, ese control de crucero con mantenimiento de carril, mantenimiento de distancia, el head-up display, todo te rodea y te abraza como si fuese un coche de lujo tradicional, sin necesidad de ser un superdeportivo. En cierto modo tiene mucho que ver aquí con robar clientes. Aston Martin, que por cierto es parte de Mercedes es propietaria de un cachito de Aston Martin, o a Porsche con el 911, y este coche me parece sustituto perfecto de cualquiera de esos dos fabricantes, porque consigue atinar justo en esos aspectos clave del gran turismo de lujo, cómodo y confortable para usar todos los días. Como bien sabrás ya, este SL se puede comprar en variante 55 del motor, que tiene menos chicha, se queda en 476 caballos y es más económica. Probando este 63 me da la sensación de que si no buscas toda la pegada que te da este, seguramente el 55 resulte suficiente. Más raro es el hecho de que también se haya presentado una versión 43 con sistema de propulsión híbrido que emplea un 4 cilindros y que se queda en 381 caballos con una etiqueta Eco y es solo tracción trasera. Aunque no conocemos su precio, por mucho más barato que sea, yo creo que no va a merecer la pena, no por nada, sino porque la banda sonora V8 la vas a echar en falta seguro. Al menos ahorra 200 kilos de peso en báscula ese 43 con el motor de 4 cilindros y habrá que probarlo para formarse una opinión completa. Antes de nada, en la conclusión me vais a preguntar por qué no he hablado de consumos. La realidad es que este coche homologa 12 litros a los 100 y se pueden hacer 12 litros a los 100 si eres sumamente cuidadoso con el acelerador en carretera abierta. En cuanto te metas en ciudad se va a disparar el consumo. En cuanto conduzcas un poco vivo, la cosa se va a ir de madre. Le hemos medido 17 litros a los 100 en nuestra prueba de consumo medio. Saliendo a hacer curvas te vas a 23, 25 litros a los 100. Son 585 caballos de potencia por otra parte. Así que entra dentro lo esperable que tenga estos picos de consumo. Un 911 turbo gasta menos, eso hay que reconocérselo. Lo que puede ser importante para el propietario de este coche es cada cuántas veces o cada cuántos kilómetros tiene que parar en la gasolinera, en lugar del tema del combustible, que si se ha gastado 200 y pico mil euros en el coche probablemente le venga dando igual. Con 70 litros en el depósito puedes hacer 550 kilómetros entre repostajes. Y ahora con las conclusiones propiamente dichas, he de decir que este coche a mí me ha gustado. Me gusta más que un GTC Roadster, me gusta más que el GT Roadster en general, porque es un coche más asequible a la hora de conducir por carretera abierta. No tanto porque el otro coche me parezca imposible de llevar rápido, se puede llevar rápido, pero ese nivel de estrés y de ansiedad que te produce estar negociando con el coche por dónde vas es divertido un ratito, pero luego cuando llueve o cuando quieres un poco más despreocupado no termina de convencerte y estás siempre en esa lucha perpetua. Este coche arregla de plano toda esa problemática, le agrega además confort, le agrega 2 plazas atrás, le agrega un poco más de versatilidad gracias a estrecharse. Para mí es mejor opción aunque sea ligeramente más lento. Respecto a los SLs anteriores, me parece que también es mucho más divertido que el SL de la generación pasada. A mí la pérdida del techo con capota rígida no me parece que sea una problemática. Ganar 2 plazas atrás para dejar maletas o meter niños me parece que también es un plus.
Y en condiciones generales me parece el SL más SL, si miramos los SL de los 70 o de los 60, respecto a lo que se estaba haciendo últimamente. Así que creo que Mercedes acierta de lleno combinando esos dos productos que tenía antes separados para ofrecer un producto que objetivamente para carretera abierta, reitero, es mejor que los modelos previos a los que sustituye. Y ahora vamos a hablar de pasta. ¿Cuánto cuesta este coche? Desde 216.700 euros antes de opcionales. A la que le metas opcionales, sí, esta sí la cosa se va a ir a 250.000 fácilmente. Una unidad como esta, yo os aconsejo fervientemente, como os he dicho mientras conducía, los frenos carbonocerámicos y estos de acero que tenemos aquí montados son representativos de lo que me he encontrado. Para poneros en situación, ¿qué te podrías comprar equivalente a este coche por pegada y demás? El 911 Turbo Cabrio, pero cuesta 20.000 euros más y luego tendrías que equiparlos igual, y del Porsche todavía sería más caro. Entre ambos, este coche ofrece más plazas de atrás y me parece que el sonido del motor y algunos aspectos dinámicos de confort y demás están mejor rematados en el Mercedes que en el Porsche. Del Porsche me gustan más los tactos de los materiales interiores y el infoentretenimiento y alguna cosilla más. Os dejo ahora que en los comentarios nos contéis si os quedaríais antes un 911 Turbo Cabrio o apostaríais por el Mercedes SL63 AMG. Y ahora es el momento de buscar en Wallapop Mercedes SLs. Vais a ver que hay un porrón de todas las generaciones de todos los años. Vamos a empezar primero mirando a ver si hay alguno como el que hemos probado, y después nos vamos a ir a otras generaciones para que veáis realmente cuál es la situación. Lo primero que vamos a hacer es eso, restringir el año al 22, a ver si sale algún SL como el que hemos probado. No, si me voy al 21 para ver si cogemos alguno. No, porque claro, el coche es de este año, se presentó a finales del año pasado, pero no. ¿Qué ocurre si quitamos la limitación de año? Pues que encontramos un porrón. Una de las cosas buenas de este coche es que es el equivalente a un 911 Cabrio en casi todas sus generaciones, pero lo puedes comprar mucho más barato, lo cual no quiere decir que después a la hora de mantenerlo sea un coche económico de mantener. Tenéis que pensar que cualquiera de estos que estáis viendo aquí, de los 90, son coches que tienen mantenimiento de coche de 100.000 euros, así que tienen muchos cilindros, muchas bujías, muchas válvulas, mucho de todo, y eso va a hacer que sean coches caros de hacer rodar. También gastan mucho combustible, por eso también tienen estos precios. Pero si uno lo compara con un precio equivalente de un coche como un Porsche, por ejemplo, sea un 928, sea un 911 Cabrio, sea lo que queráis que sea, pues vais a daros cuenta de que la cuestión está en que no es un Porsche. Por ejemplo, y sin ir más lejos, tenemos por ejemplo este SL en solo 15.000 euros en Móstoles, 272 caballos para este con su techo cabrio, veis ahí, semejante aparato por solo 15.000 euros, que es el precio de un SLK, básicamente, o de un Z4, un señor cochazo enorme, gigante y caro de mantener. 152.000 kilómetros, obviamente es gasolina, está en los combos, pone aquí. No es el único que hemos visto, habéis visto que tenéis, pues por ejemplo, otra unidad, un SL, también un 350, 245 caballos, llantas, todo lo demás. Estos son coches maravillosos, este SL, aunque pone 500 detrás, es un 350. Como le gustan a los dueños de estos coches de segunda mano cambiar los logos, meterle ahí una AMG que no se corresponde. Ya veis que están bien acabados por dentro. Algunos de estos llevan Active Body Control, que es el control de estabilizadoras activo, que si falla es un pastizal arreglarlo. Hay que tener cuidado con eso. Pero si os compráis uno que esté bien, en buen estado, tenéis un señor coche. Si os vais ya a versiones más viejas, del 93, cosas así, pues ya veis que están un poquito más caros porque son coches que ya han pasado esa fase de depreciación inicial. Este es un 394 caballos, es un SL600 de verdad, es un 12 cilindros. Esto es una maravilla de coche, el sonido motor que tiene. Eso sí, gasta como no hay y como le tengas que hacer bujías, alucinas. 170.000 kilómetros, 23.500 euros. Con toda la burbuja que estamos viendo de coches usados, que hay series 3 por estos precios y 190 Cosworth de estos precios, estos coches me parecen hasta económicos. Tenemos aquí otro, 25.000 euros, 630 caballos. No, este es un SL600 V12, pero no tiene 630 caballos. De nuevo la misma historia, 12 cilindros, consumo de 12 cilindros, mantenimiento de coche de 12 cilindros. Eso sí, a la que esté bien, si es que está bien, es un coche maravilloso para viajar, maravilloso para disfrutar. No es un coche de atacar curvas, esta generación ya no era tan deportiva. Aquí tenemos uno con techo rígido montado, un SL del 93... No es que sea techo rígido, es que este... Sí.
Vamos viendo por aquí. A ver, en la descripción 320 caballos. Este es un V8, 107.000 kilómetros. Lo vendo por necesitar algo para viajar más. Está en Madrid esta unidad también. Un SL500, aquí, techo de lona, 17.950, también relativamente barato. La verdad es que si queréis un cabrio de estos, automático, para viajar tranquilo, es un señor cochazo. Bien mantenido, no dan mucho lío. Y fijaos, es un coche de 1998 con sensor de lluvia, ajuste eléctrico del volante, faros de xenón, asientos eléctricos, te lo da con capota rígida y con otra de lona. Y vale 17.950 euros. Que sí, que hay que tener dinero en el bolsillo para hacerlo rodar. 16.000 para este. En un centro de detailing con unas llantas AMG, una talla más de lo que le toca. Del 93, 231 caballos. Pero es que podemos seguir viendo un porrón de ellos. 16.000 para este. Luego tenemos un SL de los de las primeras generaciones. 138.800 euros. Esto ya es otra cosa. Quita, que abro el chat. Esto ya es otra cosa y esto es la cotización tradicional de uno de estos. Un SL de los originales. Más deportivo, más clásico. Los Pagoda, que a mí me encantaban. Estos Pagoda estuvieron en 25 o 35.000 euros. Empezaron a subir y se han puesto en 75, 90.000. Hablando un día con César de Retrosport, me comentaba cómo se habían disparado estos coches. También muy bonitos, muy chulos de hacer rodar, muy finos, muy bien hechos. Hay que ver que no estén oxidados, hay que comprar con cierto ojo. 75.000 euros para esta unidad, 52.000 kilómetros, 394 caballos. Este es un V8. Maravilloso este coche. Vamos a ver si vemos más Pagodas. Mira, tenemos aquí un SL de la generación justo anterior con un kit SL Black Series. A mí estos tuneados, pues hombre, te tiene que entrar a ti por el ojo porque ya empezamos con cosas raras. El Android auto cambiado, las matrículas tapadas, no sé yo. Este es un SL500, kit Black Series, 190.000 kilómetros, 325 caballos. Está en Majadahonda. Seguimos bajando. Como es amarillo, por eso lo he abierto. 9.900. Tirado, un 6 cilindros, 24 válvulas, un SL300. Este tiene 220.000 kilómetros en Moral Zarzal. Vamos a ver alguna unidad más. Sobre todo si vemos otro Pagoda, que me llama la atención. 20.000. A mí me gusta esto. Se vende. Caja de camión. ¿Quién sabe? Un SL de techo rígido retráctil. Un SL de los 70. Seguimos más. Venga, a ver si encontramos otro Pagoda por aquí a vender. Aquí tenemos otro Pagoda. 80.000 euros, lo que os digo. Están ya todos rondando esa zona de los 90.000. Fijaos qué chulada de aparato. Sin el techo rígido. Villamediana de Ireo, os lo iba a decir. Esto me suena que era el pueblo donde vivía. Me iba a tirar el triple, es que sé exactamente dónde es, porque esto es La Rioja. Y en este pueblito tenía yo un chalet muy cerquita de esta calle, de este paseo. 4.500 kilómetros. Restauración profesional, por eso. Pues sí, 80.000 euros es lo que vale un Pagoda aproximadamente. Mucho más caro que cualquiera de estos que veáis. Mirad, otro de 193 caballos, un 6 cilindros, 14.900. Cosa buena de comprar un SL de esta generación con motor de 6 cilindros, pues que el mantenimiento es de coche de 6 cilindros. Además, este es manual. Tenéis el disfrute de un coche bien hecho, pesado, rígido, sí. No corre tanto como los otros que estamos viendo, pero también tiene la mitad de cilindros, la mitad de mantenimiento, básicamente, de bujías y de todo lo demás. Ya veis que SLs tenéis para aburrir en Wallapop. Tenéis aquí para disfrutar viendo un buen rato. Tenéis, mira, de la generación relativamente cercana, de solo hace 6 años este coche, 61.000 euros. ¿Cómo se deprecian? Un 911 Cabrio no se deprecia así en 6 años. Es uno de los problemas de los SLs, que caen muy rápido de precio. 367 caballos para este. Y podríamos estar aquí toda la tarde, básicamente, mirando SLs de todas las generaciones y disfrutando de ello, pero nos vamos a parar aquí. Y con esto acabamos todo lo que os queríamos contar de esta maravillosa máquina que cualquiera querría tener en su garaje probablemente. Si os han quedado dudas, preguntas, cuestiones, las podéis dejar en los comentarios. Si os vais a comprar uno, yo creo que me lo compraría con un color más chillón, porque si no este coche se confunde con el asfalto y ya que es tan bonito, este coche merece un color que resalte un poquito más. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos un me gusta, que siempre nos ayuda. Y si os gusta lo que veis, os podéis suscribir y veréis más contenido de este tipo en nuestro canal. Nos vemos pronto con otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.